6. Grammar, was and were. En esta etapa vamos a hablar acerca del uso de was y were. Utilizamos was y were como una forma de pasado para is y isn't. Recordemos que is and isn't se utiliza con los pronombres she, he, it. Vamos a ver un ejemplo de ello. He was an excellent student. Él fue un excelente estudiante. It wasn't a good choice. No fue una buena decisión. En este caso podemos ver el uso de los pronombres he, it y el uso de was y wasn't para hacer referencia a algo que ocurrió en el pasado. En el caso de were y weren't es la forma pasada para hacer referencia a are y aren't. Por ejemplo, they were working for this company for 10 years. Ellos estuvieron trabajando para esta compañía por 10 años. Fue una acción pasada y recordemos que are y aren't es el verbo to be que se le acompaña a los pronombres they, you, we. Para la siguiente ejemplo tenemos they weren't successful with the business. Ellos no fueron exitosos con el negocio. También podemos utilizar was y were para formas interrogativas, es decir, para preguntas. Recordemos que para las preguntas siempre el auxiliar cambia con el pronombre. Colocamos primero el auxiliar y luego el pronombre. Was he, were you, was she, were they. Un ejemplo de ello sería was he a businessman? ¿Es él o fue él, disculpen, un negociante, un hombre de negocios? Otro ejemplo, en el caso de were, sería were you a doctor? ¿Fuiste tú un doctor? Ok, ahora vamos a continuar con el uso de was y were, pero aplicado a diferentes oraciones. Vamos a completar las siguientes oraciones con ellos. Vamos con la primera oración. My English teacher, mi profesor de inglés, tenemos el espacio, in England before came to Lima. En Inglaterra antes de venir a Lima. Quiere decir algo como que mi profesor de inglés estuvo en Inglaterra antes de venir a Lima. Recordemos que was se utiliza para I, she, he, it y were se utiliza para they, you and we. En este caso, como se habla de mi profesor de inglés, puede ser él o ella, utilizamos was. My English teacher was in England before came to Lima. Estuvo en Inglaterra antes de venir a Lima. Número 2. Tenemos el espacio al comenzar, quiere decir que es una pregunta. They come to the party yesterday. Y tenemos they, ellos. Ellos vinieron a la fiesta ayer. Entonces, para completarlo, they le correspondería were. Were they come to the party yesterday? Vinieron ellos a la fiesta ayer. La siguiente oración, número 3. We, sabemos que corresponde a were. There. We were there. Nosotros estuvimos allí. Cuarta oración. Luisa, tenemos el espacio, a good student. Posiblemente quiere decir que fue una buena estudiante. Entonces, como corresponde a Luisa, Luisa es she, le corresponde el was. Luisa was a good student. Luisa fue una buena estudiante. Y la número 5, la última, tenemos que es una pregunta nuevamente. Tenemos el espacio al comienzo. He in the meeting last week. Él en la reunión la semana pasada. Entonces algo como que él estuvo en la reunión la semana pasada. Como corresponde a he, sabemos que vamos a utilizar was. Was he in the meeting last week? Estuvo él en la reunión la semana pasada. Ok, esto es todo por ahora. Nos vemos en el próximo segmento. Grammar. Past simple regular verbs. En esta etapa vamos a conversar acerca de el pasado simple
con verbos regulares. Para la mayoría de los verbos, para hacer referencia al pasado simple que terminan en consonante, se le agrega ed al final. Por ejemplo, start, started, open, opened. En el caso de start, podemos tener esta oración: The fall just started. El otoño acaba de comenzar. Es una acción pasada, por lo tanto se le agrega ed al verbo. En el caso de open, tenemos The new coffee shop opened yesterday. La nueva cafetería abrió, es decir, en tiempo pasado, ayer. Tenemos otro caso que son los verbos que terminan en e. A estos verbos simplemente se les agrega la d al final, como por ejemplo closed, closed, like, like it. Last week I closed the store early. La semana pasada yo cerré la tienda temprano. El segundo ejemplo sería I think you liked the dinner last night. Yo creo que a ti te gustó la cena de anoche. Y tenemos el tercer caso, que sería para verbos que terminan en una consonante y además de eso terminan en la y, en la y. Como por ejemplo carry, carried, worry, worried. She carried a package. Ella cargó un paquete. A carry se le elimina la y se le agrega ied al final del verbo para pasarlo a el pasado simple. El siguiente ejemplo, I'm worried about the exam. Estoy preocupado acerca del examen. Nuevamente, worry termina con una y al final, se elimina esa y y se le agrega ied a ese verbo. Ok, en esta etapa vamos a hacer un repaso acerca de lo que vimos sobre el presente simple de verbos regulares. Vamos con la primera oración. Cada oración contiene un verbo que corresponde y simplemente lo vamos a colocar en pasado, según las reglas gramaticales. El número 1. The Inca community, la comunidad inca, lived in a stone hut. Vivía en una choza. Para colocar vivía, de pasar de vivir a vivía, simplemente le agregamos la d al final del verbo. Recordemos que los verbos que terminan en e se le agrega d al final. La número 2. They, tenemos el verbo paint the walls with bright colors. Ellos pintaban, en este caso, las paredes con colores brillantes. Para transformar paint a pasado simple, simplemente le agregamos ed al final de ese verbo, painted, porque termina en una consonante. They painted the walls with bright colors. Ellos pintaban las paredes con colores brillantes. La número 3. You, tenemos el verbo study. You studied very much last week. Tú estudiabas o estudiaste mucho la semana pasada. Como el verbo study termina en y o en y, eliminamos esa y o y le agregamos ied para hacerlo pasado simple. You studied very much last week. Tú estudiaste mucho la semana pasada. La número 4. They, tenemos el verbo learned. They learned English in London. Ellos aprendieron inglés en Londres. Para pasar learned a pasado, simplemente le agregamos ed al final del verbo. They learned English in London. Ellos aprendieron inglés en Londres. Número 5. I was worried about you. Yo estaba preocupada por ti. Para pasar el verbo a pasado, eliminamos la y o la y le agregamos ied. I was worried about you. Yo estaba preocupada por ti. Ok, that's all. Vocabulary, Common Regular Verbs Collocations. Entre ellos tenemos el verbo wait, que significa esperar, post, que significa publicar, enter,
entrar o ser admitido en algún lugar. Move, de mudarse, de mudanza. Visit, visitar. Vocabulary adverbs of degree. Adverbios para demostrar el grado de intensidad de algo. Por ejemplo, a bit. A bit se utiliza cuando hacemos referencia a algo poco, un poco. Quiet. Quiet es también, podemos hacer referencia en dos casos. Algo cuando queremos agrandarlo, intensificarlo de manera buena, y cuando queremos minimizarlo. Really. Really se utiliza única y exclusivamente para maximizar algo o intensificarlo. Very también se utiliza para intensificarlo, sería un sinónimo de really. Como por ejemplo, she is very tired o she feels very bad. Ella se siente muy mal o ella está muy cansada. Function, showing interest, para mostrar interés. Frases para mostrar interés, como por ejemplo, that's brilliant, eso es maravilloso, brillante. That's amazing, es algo un poco más expresivo, es muy bueno, es algo fabuloso. That's great, si es algo un poco, no es algo tan intenso como amazing, se utiliza en otro tipo de contexto. That's terrible, para una muy mala noticia. Terrible, eso es terrible. That's awful, es algo, también se hace referencia a que es algo terrible, pero es un poco más informal. What a nightmare, es una expresión fuerte para una noticia muy mala, terrible. Really, para hacer referencia a algo cuando no lo creemos, en realidad es así. That's interesting, eso es interesante, para hacer una acotación acerca de algo que te pareció interesante.